Hola gente preciosa que escucha este podcast. Solo gente preciosa escucha este podcast. Y querida Olguita, ¿cómo estás? Mi queridísima Katia, te saludo con afecto. Esto es un correo. Estimada Katia, te saludo con afecto y te recuerdo que están los aires de octubre llegando. Así que... Quedo atenta a tus comentarios. Es que, no sé, siento que eso es inevitable que me haga sentirme feliz, con rabia, pero también muy, muy activa. Sí. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Tu cara está mejor hoy? ¿Hoy podremos dejar de reír como aristócratas? Sí, podemos dejar de reír. Porque ya estoy mejor. Por suerte un poco más recuperada. Creo que esto es uno de los peores dolores que he sentido en mi vida. Y espero nunca más tener que sentirlo. Un ruego a la vida. Te volviste creyente. Ya. Sí. Y este capítulo que les traemos es un capítulo especial y bastante como contextual. El momento en el que van a estar escuchando, ojalá este capítulo va a ser día 5 de octubre. Ya, no menor para las movilizaciones sociales en este país. Primerísima razón porque es el llamado Jornada de Agitación Nacional e Internacional por los presos y las presas políticas de la revuelta de este país. Muchos de los cabros y las cabras han empezado a tener un proceso de condena. Algunos sus penas han cambiado a arresto domiciliario, pero aunque estén en casa siguen estando presos por el Estado, siguen teniendo un proceso judicial en su contra por salir a movilizarse, por manifestarse. Y bueno, sumado a ello, como este país está lleno de cositas, el 5 de octubre del año 1988 fue fundamental para comprender por qué incluso hoy en octubre estamos quemando de todo. Así que dejo a mi queridísima Katia Alejandra para que les presente este gran capítulo. Sí. Apaño mucho todo lo que dices y también quiero agregar que quizá llevamos todo el mes hablando de Chile segunda mitad del siglo XX, pero creo que es necesario como quedarnos un poco en este momento de la historia porque es muy importante para nuestra actualidad y va a ser muy importante para el futuro, tanto quizás como el mismo plebiscito del 88. Así que nada más queremos hacer más recordatorios de que este es el punto de inicio de una lucha por una nueva constitución y un nuevo Chile. Así que hay que educarnos, ir a votar y seguir luchando. Y con eso nos tiramos con la ficha técnica de Chile las imágenes prohibidas. Fue una miniserie documental emitida por Chilevisión entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre del 2013, cuando se cumplían 40 años del golpe de Estado. Fue conducido por el actor amado por todos. No se fue por todos. Es como amado y odiado. Amado y odiado, sí. Amado y odiado. Pero ¿sabéis que yo tengo que decir así como muy personalmente? Full dedicando el programa a mí. Yo, Benjamín Vicuña, fue mi primer amor, siendo Manuel Rodríguez. Ay, yo dije, sí. Ay, es como el libertario. Y yo tenía 8 añitos y a mí en mi casa Pacha me decían, no, cámbiese comunista. Porque Manuel Rodríguez era el comunista de la casa. Manuel Rodríguez era el comunista de la independencia. Por eso lo Sí, mataron. Pues entonces, Ajá. Entonces, nada, mi primer amor imposible fue Benjamín Vicuña. Así que... Hoy me parece excelente. Buena referencia. Mucha nostalgia verlo ahora grande, ¿no? Así sí. Como, ahora, sí, ya. No, está ahora igual. Podemos continuar. Una crece y él no envejece. No, uy, no. Ya, pero como este programa Dejemos de cosificar. Dejemos de cosificar a Benjamín Vicuña, ya. Es un gran actor igual. Pero por supuesto ya vimos su gran actuación en los archivos del cardenal. Ya. Sí. Hija, contrólate. Continuamos. Sí. Ya. Chile las imágenes prohibidas, como dijimos, una miniserie documental, y a lo largo de sus 4 capítulos trata distintos como etapas, por así decirlo, de la dictadura, acompañado de... A mí el formato me encanta porque está acompañado tanto de como imágenes emitidas, no sé, por la televisión, ponte tú, con imágenes
como prohibidas, entre comillas, que eran imágenes que estaban censuradas, imágenes que, como decíamos en otros capítulos, había prensa internacional que venía a Chile para buscar esas imágenes, o gente que trabajaba aquí grabando las protestas o grabando diferentes tipos de cosas que después sacaba a otros países para que pudiesen ser difundidos allá, ya que aquí en Chile era totalmente prohibido. Pues ya hablamos en el capítulo anterior, me parece que fue, de la censura a las revistas y todos estos asuntos con la ciudad de los fotógrafos. Así que nada, es como después de todo el tema de la represión y de como lo conflictuada y lo convulsionada que era la vida del fotógrafo de oposición, fotógrafa de oposición en el capítulo de la ciudad de los fotógrafos, ahora ya estamos viendo esas imágenes como prohibidas que están saliendo a la luz, pero ya en un formato un poco más como quizá estructurado, más que toma más etapas como de la dictadura, como etapas entre comillas. Y entonces hoy día vamos a hablar del último capítulo, que es... calmado, quería agregar algo del formato como de la serie, que lo hace mucho más bacán de lo que tú ya, mi queridísima, agregaste. Que como van trabajando con estas imágenes y hacen una investigación histórica de los registros de ese entonces la dictadura, van directamente muchas veces a los protagonistas como sí. Y ahí tenemos una gran cantidad de testimonios de personas que estaban en ese entonces en distintos contextos dándole como una lucha o no a la dictadura, porque también entrevistan como a gente de todas partes. También entrevistan a fachos. Pero lo que me gusta es que en la entrevista a los fachos los dejan que se vean como los ridículos que son. Sí, eso, yo veía a Alaman, full spoiler del capítulo, pero yo veía a Alaman y decía, Alaman el valiente, Alaman el que le advertía a Pinochet. Sí, es como el típico facho que se dio, como que se saca los pillos ahora. Y como que le tiró igual la pelota y siento Piñera, en una parte. Lo dice, así como, no como otros que después salen diciendo yo voté no. Sí, yo igual pensé en Piñera y dije, ¿qué? Eso lo hace que el programa sea, no sé, yo siento mucho más riquísimo porque explotan como el anonimato, ponen en tensión en la hora, porque aparte también ponía la posición de las personas desde el presente. Entonces mucha gente fue el que había amarillado, que uno puede considerar, mucha gente que siempre fue amarilla, pero que en ese momento era un gran paso igual enfrentarse a la dictadura. Es verdad. Vale. Y gente también que estuvo en los momentos que estuvieron grabados, porque eso es lo otro, pues como la ciudad de los fotógrafos, más que nada, volviendo como a la comparación, fotos, pues, pero estos son videos, son registros ya de video de cuestiones, y hay mucha gente que entrevistan que estuvo ahí como porque le tocó, como de nuevo en el spoiler, el caballero que tuvo que ser presidente de la mesa del Estadio Nacional, y estuvo ahí porque le tocó estar ahí. Entonces eso es también bacán como esa gente, ese testimonio de esa gente que estuvo ahí porque, no sé, la pilló la vida en ese momento. Pero ya, entonces este es el último capítulo. En YouTube me da risa porque dice, las imágenes prohibidas capítulo 4 full internacional. Entonces no sé si es el nombre del capítulo, no sé. Pero si quieren verlo o recomendarlo, es el capítulo 4. Ya, entonces comienza este capítulo, quizá un poco recapitulando algunas imágenes de los anteriores, pero lo primero importante con lo que se lanza el capítulo es con que el plebiscito de 1988, el plebiscito del sí y el no, es la primera campaña televisada. O sea, tenemos que aquí tener en cuenta que, ya, ¿saben qué? El plebiscito del 80 no lo vamos a contar. Vamos a hacer como que esa cuestión no vale. El plebiscito más falso en el sentido en la historia de los plebiscitos. Sí, incluso no registro, con los chanta. No. Sí, con los chanta que eran las elecciones a principios del siglo XX, aún así el plebiscito del 80 es mucho más chanta. Pero bueno, tenemos que contar entonces que en 1973 fue la 1970 y bueno, 73 con las elecciones, el plebiscito de Allende, fueron las últimas elecciones que hubo en el país. Entonces, bueno, en ese tiempo no sé si los ricos ya tenían tele, pero en las casas normales nadie tenía tele, por lo tanto una franja electoral era algo impensado, todavía no se implementaba.
Entonces, eso es lo primero importante, que llega el sí y el no a la tele, que es como ya, no sé, la primera vez que la oposición, por ejemplo, tiene un espacio para poder como decir algo. Después al tiro comenzamos entonces con este planteamiento de que la alegría en efecto no llegó y que algo que todos estamos de acuerdo. Sí. Y una frase, si tienen una frase que me quedó dando vuelta, y es que empiezan a hablar de Elwin y del cambio de gobierno después, y dice, para mantener la paz, los vencedores deben negociar con los vencidos. Y que es algo que da vuelta harto el documental a lo largo de lo que dura del capítulo, porque se habla mucho de la negociación, del miedo que había de que no reconocieran la victoria del no, que había mucho miedo de un autogolpe o de todo el poder que habían acumulado los militares durante estos 17 años y que en el fondo fue un gobierno que llegó con mucho miedo como a gobernar después de Pinochet. Sí, yo siento que igual como que el capítulo lo introducen como textual diciendo como Pinocho no quiere dejar el poder, pero tiene que hacer un plebiscito, porque hay que recordar que si bien no voy a quitar el valor ni el mérito del pueblo chileno atreviéndose a salir a votar después de 16 años, el plebiscito era algo que estaba pactado desde que se pensó y se escribió y redactó la Constitución del 80. Entonces, técnicamente, como Pinochet ya estaba disfrazándose de civil, lo que tenía que hacer era asumir el plebiscito que su propia Constitución había otorgado. Pero yo siento que realmente ellos no esperaban cosas como la franja televisiva, como bien decís tú, tuvieran impactos tan grandes. Porque las franjas televisivas del sí, para que la gente que no la ha visto, cosa que puede igual revisar en YouTube, es horrible, no tiene ninguna propuesta, es fome, son puros milicos, canciones, efectos PowerPoint del año 90, y de hecho llega un momento en el que la franja del sí empieza a transformarse en ocupar la franja del no, pero disfrazándose como de capucha y poniendo como, somos terroristas, pero al final no tiene una propuesta propia de la derecha en términos artísticos. Y la verdad no nos sorprende porque sabemos que la derecha no tiene grandes representantes en los medios artísticos, a diferencia de cómo se la izquierda. Y eso no sé si será por algo, pero es súper interesante ver como que de alguna forma Pinochet yo creo que no consideraba que podía perder. Sí, no sé qué onda Pinochet, en qué mundo vivía, porque la verdad es que el mismo documento... lo quería ya, como que Pinochet era el único que quería seguir en el poder, porque hay que reconocer que en ese momento la derecha estaba abiertamente ya pensando como en otros candidatos, porque Chile estaba bloqueado en términos económicos de forma internacional, porque nadie quería comerciar con una dictadura. Entonces mucha gente de la derecha ya estaba mirando para otros lados, como RN, ahí estaba Alamán, pero abiertamente los otros milicos tampoco estaban ni ahí con Pinochet. Las tensiones entre Toribio y Medina fueron desde el 73 en adelante con Pinochet, y de hecho fue uno de los pocos oficiales que desde un comienzo quedaron desde el golpe en el poder con Pinochet, los demás los sacó, y con Stange y Matei también había muchas tensiones, entonces nadie quería a Pinochet, el pueblo no quería a Pinochet, y Pinochet luchaba y luchaba como viejo senil por quedarse en el poder. Es que aparte hay muchos países que en esta parte de la historia, como en estos años, estuvieron bajo dictadura. Y de hecho hubo muchos países muy convulsionados como Argentina, que iba y venía entre la democracia y la dictadura, o Brasil, que tuvo una dictadura un poco incluso más larga que la de Chile, Uruguay también. Pero Chile se estaba yendo un poco al chancho, entonces como que el mundo estaba diciendo, oye, ya, o sea, está bien que hagas tus cosas Chile, pero bájale un cambio. Entonces ya estaban como las cosas, los ánimos caldeados, como dice la Olga. Y por otro lado, yo digo, ¿en qué mundo vivía Pinochet? O sea, la gente en que la campaña del sí empezó antes de hacer esto que decía la Olga, como de copiar la franja del no y volverla ridícula, como contraargumentarla con un argumento por lo demás muy con mucha falacia y muy como la del rechazo ahora, qué coincidencia, y vergüenza ¿no? ajena. Son las mismas personas las que la están
organizando, ¿no? Claro, empieza apelando la campaña del sí como el milagro económico, el desarrollo económico de Chile, que como bien sabemos es también una falacia porque desde el 82 y antes que la gente venía que sin trabajo, grandes porcentajes de desempleo, ollas comunes, o sea, tenemos que recordar también que las franjas televisivas, como bien después dice una de las personas que fue parte de la campaña del no, la democracia fue vendible como un producto publicitario. ¿Por qué? Porque la franja del sí y el no, como en realidad todas las publicidades, no se hacen para la gente que ya está convencida. Es para la gente que no está convencida. Entonces, si tú haces una campaña para alguien que ya está de acuerdo contigo, no te sirve de nada. Porque ya está de acuerdo contigo. Lo que tiene que hacer la campaña es convencer a la gente que está indecisa. Y había un montón de gente en Chile que estaba indecisa y sobre todo por miedo. Más que nada, porque incluso lo vemos cuando después Florcita Motuda habla que él en el plebiscito inexistente del 80 había votado que sí, porque incluso siendo un hombre culto, estaba seguro de que había cámara en la urna. Entonces, vemos como Pinochet está bastante ido y ahí podemos conectar con la parte de la que comienzan a hablar de que desde las primeras protestas que fueron convocadas a inicios de los 80, 82, 83, Sindicato del Cobre me parece, Trabajadores del Cobre, Trabajadores del Cobre. Las movilizaciones de ahí no pararon, fue como, no sé, imagínense el 18 de octubre, o sea, desde ahí... Sí, desde el 18 de octubre, algo así. Fue un viaje de ida. Y ahí ya mencionan directamente las organizaciones de familiares, que estas fueron las más importantes. Como tenemos las organizaciones armadas, como el Frente, que en los 80 fue como lo máximo en términos de protesta organizada armada, pero las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos, de personas torturadas, de ejecutados políticos, de exiliados, presos políticos, fueron las más importantes. Y ahí yo quiero hablar también de las mujeres, porque siento que ahí, claro, empiezan a haber un montón de testimonios de las personas que comenzaban a llevar la foto en el pecho, sobre la vicaría, cómo era un lugar de acogida muy importante. Siento que, por ejemplo, se puede, como que sentí una necesidad de comparar un poco las discusiones en la calle que mostraban, ¿te acordáis? Sí. Como la gente Sí. discutiendo en la calle, que es una cuestión Sí, muy... en verdad como que la gente cuestionaba como la legitimidad que iba a tener el plebiscito, pues la gente no creía que Pinochet iba a aceptar un plebiscito en el que iba a perder, entonces mucha gente, siento que eran muy similares también a las discusiones de ahora, porque mucha gente decía como, con lo institucional no podemos confiar, como que con eso no nos va a servir de nada, y otras personas así como, no, hay que votar que no, porque así es como las cosas van a cambiar y la alegría va a llegar. Claro, pero Y es también... muy similar a lo de ahora. Sí, es muy similar, pero apruebo, yo iba más de- como al tema de que eso es un formato que ya no se ve, como la discusión pública, ya no la veis porque están las redes sociales. Pero, por ejemplo, ahí yo noté que era muy masculinizada. Esas discusiones en la calle eran puros hombres hablando. Entonces, por un lado tenéis como la discusión pública, que también lo vemos en otros capítulos donde hemos revisado material de fines de 90, principios de los 2000, como en este año no hay cosecha, donde la gente está peleando de política en la calle. Y versus vemos las organizaciones que están lideradas por mujeres, como mujeres que se colgaban la foto en el pecho y salían a protestar, que era una protesta muy feminizada, una organización muy feminizada. Tenemos a la Cueca Sola, Mujeres por la Vida y todo ese tipo de organizaciones. Bueno, las organizaciones de mujeres durante la dictadura, sumando el gran valor testimonial que dan hasta el día de hoy, porque es una lucha que no ha terminado, que no tuvo una conclusión, es súper relevante considerar cómo son capaces de posicionar valores como íntimos de la vida, como el duelo, en el espacio público como un tema de discusión política. Y eso va generando también nuevas formas de creación de nuevos espacios políticos en donde abiertamente sí, pues como concuerdo mucho con lo que tú decís, no están presentes estas formas masculinizadas de la política, de necesariamente tener que siempre estar subiendo la voz o discutiendo desde una jerarquía, sino que construyendo desde una horizontalidad
Y también es súper relevante considerar que estos movimientos de alguna forma no es sorprendente imaginarnos mujeres organizándose de forma feminista, tal vez sin pensar que están construyendo a los feministas, porque hay que asumir que la lucha de las compañeras de las organizaciones de familiares no la pensaron como una organización política en sí, sino que la pensaron como una organización debido a la urgencia de buscar a sus seres queridos. Entonces, el hecho de que se haya configurado, aún así, por su propia consistencia, un proceder político súper claro y súper distinto, súper horizontal de alguna forma también, y que más encima llega a ocupar el espacio público, porque en una parte del documental también lo dice una persona, una compañera de la agrupación, que era como una representante de la Cueca Sola. Las luchas nosotras las ganamos en la calle, como que ellas entendían que necesitaban la institucionalidad de alguna forma, como que se necesitaba que el Estado abiertamente reconociera que había cometido los crímenes, necesitan la justicia de que los criminales paguen en la cárcel como un criminal común, pero lo que ellas también necesitan es que en las calles no se vaya esta lucha, porque esa fue la primera, como yo siento, batalla que ellas tuvieron, por enfrentarse con abiertamente los milicos, con los pacos, y también con la gente que no quería escuchar que ellas tenían un familiar desaparecido. Enfrentarse como con la sociedad chilena, que era muy esquiva y con mucho miedo, no quería darse cuenta que seguían desapareciendo personas, que seguían ejecutando personas. Y esa, yo siento, ganada, habla también de la organización, pues. Es una organización súper legítima, súper respetada hasta el día de hoy, y que tiene todavía un montón de presencia en las personas. O sea, las marchas hasta el año pasado que se hicieron alrededor de la moneda y del centro de justicia de la agrupación, hasta el día de hoy son marchas que cuando la gente las ve pasar aplaude, o se detiene, o hay un minuto de silencio, como que es súper potente, po, y eso las compañeras lo construyeron solo en base a sus perspectivas políticas. Po. Entonces, es bacán ver lo que hacen las mujeres cuando se organizan. A mí es emocionante. Sí. Sí, y hay varias investigaciones como desde la historia también de por qué son ellas y no quizás una organización más mixta la que se compone en este tipo de organizaciones, pero y que son discusiones más largas, entonces en realidad si quieren buscar hay material de gente maravillosa que se ha dedicado a estudiar estos temas, en específico este, pero yo también como estoy muy de acuerdo con todo lo que tú decís y quiero recalcar además lo que dice la representante de la Cueca Sola, que de hecho murió hace como un par de años o incluso el año pasado, no sé. Violeta Zúñiga. Violeta Zúñiga. Sí. Ella hace ver en su discurso cuando habla como de todo lo que ha significado para ella la búsqueda de su compañero de vida, porque ellos, como que ella dice que no se casaron, no tuvieron hijos, pero convivieron 25 años y era su compañero desde los 17. Siento que lo que deja entrever en lo que dice es que si bien no tienen sus cuerpos y está este duelo suspendido que provoca la desaparición de una persona querida, sobre todo tan cercana, como que el consuelo que tienen ellas es haber luchado todo lo que pudieron. El haber dado la pelea, el haber salido a protestar, el haber salido a preguntar, el haber hecho todo el camino que recorrieron en esta búsqueda y denuncia de la desaparición de sus seres queridos, es como, obviamente, yo siento lógicamente no les da una satisfacción que les puede dar ver a esa persona de nuevo, saber qué pasó con ellos, reencontrar su cuerpo, pero sí es un poco un consuelo de al menos haber luchado por ellos. Siento yo como que es lo que deja ver que es un orgullo haber luchado como por ellos. Como decir, yo di todo por buscarlo, di todo por denunciar su desaparición y estoy contenta de que ella misma lo decía, de que me hayan dado la oportunidad como de mostrar esta historia aquí, porque se cumplen en ese momento, eran 37 años de su desaparición y eso ya fue hace casi 10 años, ese programa. Como que me dejó, me deja como para adentro siempre que se habla como de la lucha de las compañeras. Pero tal vez como que podríamos hablar de cómo también el documental de forma muy crítica, me gusta que tenga como, más allá de que sea televisión, que siga siendo Benjamín Vicuña, igual tiene su perspectiva crítica y muestran, yo siento, de forma muy bacán el origen de, yo siento, todos los males también de ahora, como
el origen de la concertación de los partidos por la democracia. No. Ahí es donde uno ve personajes que decís, oh Dios, y yo mientras veía esto, la verdad es que sentí que se inauguró como el multiverso de Elwin. Así para cada proceso en este país. Sí. Tenía un Elwin golpista para el 73, que lo muestran siendo utilizado para la franja del sí, de forma muy útil, y yo sé que es impactar, como lo más inteligente que yo creo que hizo la derecha. Sí. Utilizar un Elwin, que en ese momento era Elwin Multiverso Democracia, transición democrática, y decir, miren, este loquito ahora dice, vamos por el no, propició de alguna forma también el golpe y nos apoyó. Y eso también yo siento que habla de si bien las tensiones que uno puede reconocer que existían, como la credibilidad de que en verdad los milicos iban a dejar el poder y que había que andar con cuidado de la cuestión, yo creo que también hay que reconocer el abuso que hizo de alguna forma personajes políticos como Elwin, Lagos y demás, de siempre estar diciéndole a la gente como los milicos, y sentarse con ellos, tenerle tranqui a tomarse un té, reírse, firmar todos los pactos que seguían profundizando solo en el sistema neoliberal y decir, ay no, es que no da tanto miedo, es que no podemos hacer nada, pero seguían ahí dejando libre a los criminales, siguieron manteniendo la ley de amnistía. Cuando fue el informe Reddy, no se llevaron a cabo los procesos judiciales debidos, como les debió haberlo hecho, denunciando desde su perspectiva, más allá de las causas que tienen todas las personas que han denunciado como la desaparición o las ejecuciones. Y nada, siento que no sé si reconozco que tal vez para algunas personas en algún momento estas personas podrían haber sido personalidades que representaban una idea y una perspectiva más abierta de Chile, porque yo no, sí, tengo que reconocerlo, no viví la dictadura, nunca voy a entender qué fue eso, pero seguir bancándonos esas personalidades hasta la actualidad me parece nefastísimo después de que lo que vimos que pasó después del 91 en este país, porque Elwin abiertamente fue un golpista, al igual que Lagos terminó siendo el segundo presidente socialista en este país, pero que llegó a neoliberalizar todo, entonces a endeudar a la gente con el CAE, y no sé, siento que una parte de mí como que terminaba con mucho asco viendo el documental también, porque sabemos que los asesinatos, que la prisión política, que las torturas continuaron en este país, y me duele porque que se haya acabado la dictadura de esta forma fue solamente por el pueblo de Chile, no por ellos discutiéndolo arriba. Y solo puedo encontrar las similitudes con el pacto también de ahora. Como que una persona, de hecho, lo dice en el documental al principio. Si alguien debilitó la dictadura fueron las organizaciones de la sociedad civil y las manifestaciones. Y eso es lo único que también, por ejemplo, ha debilitado a personas como Piñera. No sé, las personas abajo moviendo, no los proyectos que se han lanzado dentro de las cámaras. Entonces, ahí yo siento que es como una de las cosas importantes que destaca el documental. Destaca el poder del anonimato, de esa lucha que se da tal vez sin una cara, siendo como Lagos o Elwin, pero que tiene un valor súper importante para que de verdad las cosas se muevan. Y eso también pasa ahora en el plebiscito en la franja ahora del apruebo. Hay que reconocer que sí, como que yo creo que quiere llegar a todas partes, pero igual me parece una falta de respeto que esta franja no recoja en muchos sentidos a todos, por ejemplo, los compañeros presos que están por esto, o situaciones más profundas en base a la represión. Pues. Como que siento que ahí también se presenta esta disyuntiva de como la alegría versus como la violencia que hay, y que también pasa como en esta franja del no, pues, así como la alegría ya viene, y en otras producciones respecto al no se ve esta discusión de como que hay personas que no están de acuerdo como en un comienzo con esta franja por el hecho de que qué alegría se está hablando si todavía no hablan de los desaparecidos, están los ejecutados, la violencia sigue, el hambre en las poblaciones sigue, y siento que ahora es muy similar con la franja del apruebo. Es como, es muy bonito todo, pero hay cosas demasiado profundas que siento que no se están posicionando y, me duele y me preocupan estos momentos como de discusión, porque sé
no van a estar necesariamente zanjados, pero hay que reconocer que la violencia organizada fue la que hizo que hubiera un plebiscito. No fueron las manifestaciones pacíficas, ni fueron el sentarse en silencio frente a un monumento. Fue quemar este país. Y creo que hay mucha gente que aún no lo reconoce y cree que la institucionalidad es la única forma, y si bien puede ser que sea una opción solo de cada persona, también hay que reconocer que todas las otras formas de lucha pueden ser válidas. Sí, estoy muy de acuerdo porque resulta que una cosa es que uno esté de acuerdo como que si te pones a pensar en una situación utópica, yo creo que todos diríamos como, sí, lograr las cosas sin tener que matar a nadie. Obvio, po. Porque ¿quién quiere, o sea, a menos que sea un psicópata, quién quiere matar a otra persona para lograr algo? Nadie. Pero hay otras cosas que ya van más allá, como que requieren ya generar una conciencia histórica, que es lo que este país ha buscado que la gente no tenga, que te permita analizar las situaciones sin poner necesariamente lo que tú quieres encima y decir como, claro, ¿quién va a quién va a cambiar Chile mediante la paz y quién, como dice esta activista afroamericana, que no me recuerdo su nombre, como el pueblo Angela Davis. No es Angela Davis, es otra chica. Que los pueblos nunca han ganado nada apelando al sentido moral de sus opresores. Jamás. Eso jamás ha pasado, pero en la historia de la humanidad. O sea, chiques, si ustedes trabajan y pueden tener el fin de semana libre, o pueden tener 2 domingos al mes y un día a la semana libre, no sé cómo trabajen, eso es porque hay leyes laborales que se ganaron a punta de huelgas. Si hoy las mujeres podemos votar es porque eso se ganó a punta de huelga. Todo lo que tenemos en el mundo en general se ha ganado a punta de huelgas y a punta de, lamentablemente, la violencia física. Uno nunca va a poder como ganar nada apelando al sentido moral de esta gente, porque ahí como con lo que decía la Olga con Elwin y Lagos, hay todo un tema como con el poder dentro de la política, y me refiero a la política como política ya partidista, como dentro de la organización de los países, de los, como no sé, las presidencias, todas esas bolas, los parlamentos, en donde el poder es algo demasiado importante, pues, o sea, claro, también hay gente que se los banca porque en ese momento toda la gente tenía miedo de que cualquier cosita media brusca que se podía hacer, podían volver los milicos a hacer otro golpe de estado. Entonces, es verdad y hay que reconocer que había un miedo enorme, pero Lagos se arrancó 3 pueblos. Porque una cosa era ser prudente. Uno le dio la mano y le agarró el fuego. El hombro, así la cabeza, todo. Lo que, no sé, como que una cosa era ser un poco quizás prudente con el discurso, no prudente, pero quizás ya se entiende que hay un poco de temor. Pero este gallo privatizó todo, o sea, terminó de tejer este chaleco incompleto que había dejado Pinochet. Él lo agarró y dijo, yo lo termino como, broche de oro, ¿cachai? Soy un presidente socialista. Lo haré. Claro, así como... Privatizaré todo. Socialista renovado. De los amarillismos, de los eurocomunismos que le dicen allá en las Europas. No, lo encuentro ordinario. Eso me parece. Vale, estoy buscando. Aquí está. Ahora sí, encontré a la mujer de la frase que acabo de decir, porque no más mujeres anónimas. Es una frase de Assata Shakur, que es una activista estadounidense que era de las Panteras Negras. Así que, bueno. qué mejor. Sí. Qué buena explicación, ¿eh? Sí. Así que yo estoy muy de acuerdo con todo lo que tú dices, y eso también se ve como en las discusiones en donde dicen como vale la pena o no el plebiscito, como ustedes de verdad van a confiar en que esto va a cambiar. Y siento que a partir de eso, como haciendo la relación con lo que va a pasar ahora, porque por algo estamos haciendo este capítulo, especial plebiscito. Sí, es que en el fondo yo siento que una de las cosas que pasó, como trabajo de lavado de cerebro para que la gente no quisiera meterse más en política de parte de la dictadura. Cómprate un autoperico y todo el comercio y el Sí, consumo. pues como llena tu casa de bienes materiales y no votes, y que no te importe si no tienes educación y salud.
Entonces siento que la gente votó y después se fue para la casa y esperó la alegría sentado y no llegó, pues, obvio. Porque hay un poder también, hay intereses de parte de los políticos. Entonces siento que si hay algo que hay que aprender del proceso del plebiscito anterior, es que hoy en día tenemos una posibilidad mucho más amplia y mucho más como de cambio posible, que es cambiar ya de frente la Constitución. Entonces, aquí lo que hay que hacer es no ir a sentarse después de votar. El voto es el inicio de todo esto, como lo hemos repetido como lora acá en el podcast. Así que no hay que ir a votar. El primer paso. Sí. Primer de los primeros. Porque era demasiado. Es importante hoy en día como cambiar la Constitución, que es burocrática, leyes y toda la cuestión, pero no es la única lucha. También está en la calle, pero también, no solo en la calle, está dentro de nuestras cabezas. Yo creo que la educación es muy importante. Uno tiene que protestar, pero tiene que saber por qué protesta, y tiene que, más allá de saber por qué protesta, es tener una idea, tener un posicionamiento, tener un planteamiento, generar una idea propia, una imagen crítica hacia lo que pienso y hacia lo que no pienso. Creo que hoy día lo necesario es votar, educarnos y seguir protestando y cuidarnos de la yuta y todas esas amoníaco y todas esas cuestiones. Mascarilla. Bueno, más allá de eso, yo creo que ya que dijiste esto, es el preciso momento para posicionar un tema que con la queridísima Katia, una que está todo el tiempo ahí comentando todo el día el programa, y nos parece importante comenzar a discutir en relación a un suceso demasiado lamentable que ocurrió hace 2 días ya, el viernes 2 de octubre, durante las manifestaciones contra la violencia policial y la institucionalidad de este gobierno criminal. Un joven de 16 años fue lanzado al río Mapocho a una altura de unos 7 metros por un Paco Bastardo de Fuerzas Especiales, el cual ya fue identificado. De hecho, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI lo fue a detener debido a una de las querellas que puso la Defensoría de la Niñez Popular por cuasi delito de homicidio, sumado a otras querellas que también agregó INDH por también cuasi delito de homicidio y por no prestar auxilios tampoco tras el suceso, ya que de hecho, como en muchas otras ocasiones, los pacos, luego de abiertamente asesinar gente con su violencia policial en la plaza, y mientras las brigadas de salud intentan socorrer a la persona, los pacos solo siguen reprimiendo y vaciando el espacio, para que se pueda hacer mucho más compleja la situación de salvar a alguien. Afortunadamente, el joven fue rescatado del río, ahora está fuera de riesgo vital, se encuentra aún hospitalizado. Las protestas en el país han continuado, ayer la plaza fue recuperada por las personas, y bueno, este lunes también he llamado jornada de movilización nacional, y no sé, yo siento que octubre ya no va a parar, porque no paró y nunca va a parar. Y siento que nos parece importante discutir en base a la imagen de cuando todo empezamos a ver a través de redes a este joven boca abajo en el río. La imagen de por sí es muy violenta, porque hay que reconocer, y ahí también haría el paralelismo con el capítulo anterior, o sea, con el capítulo del que estamos hablando, de que la primera imagen de difusión donde se ve como este Paco arroja a este muchacho al río fue difundida por un medio internacional, que es Telesur. Entonces, sí, yo creo que hay que hay que destacar ese nivel de injerencia de una imagen, porque eso abiertamente, de verdad que es un impacto súper profundo como a este gobierno. Que una imagen se empiece a difundir así, más encima de un medio internacional, y habla de que en verdad también en Chile siempre han estado como los ojos puestos en estos procesos políticos. Por eso también había muchas imágenes en el documental de Imágenes Prohibidas que estaban grabadas por medio internacional. Y bueno, al principio nosotras también difundimos la imagen por el sentido de que abiertamente el gobierno estaba negando, y los pacos estaban negando que habían lanzado
a un joven al río, de hecho hasta el día de hoy lo siguen negando. Han negado muchas otras cosas ya que después se ha comprobado que han sido ellos, como el asesinato de Catrillanca, entre otros. Y ahí es donde, no sé, con Olguita, o sea, con Katia, como que discutimos, tuvimos una pequeña discusión de como, oye, subimos la imagen, la bajamos, por lo potente, lo morboso que incluso puede llegar a ser. ¿Y cuáles son esos límites? Pues? En un comienzo pensamos en difundirlo por el hecho de que se estaba negando, pero ahora no sé, pues veo que el Mega la repite una y otra vez cuando habla del joven que cayó al río, negando la responsabilidad de Carabineros y también alimentando ese morbo que alimenta tanto la prensa burguesa, pues, de mostrar como la violencia in situ. Sí, sabéis que en realidad fue como que yo me metí a las historias porque yo no estaba viendo tele, por suerte no he visto nada de lo que ha dicho la tele acerca de esto. Me alegro de eso, salud mental al 100. Sí. Entonces como que vi el video que subió la Olga fue este video como en cámara lenta del cabro como no se le ve cayendo al río, pero sí cuando el Paco lo lanza así cual piquero desde la reja del puente. Y a mí personalmente me pasa que yo no puedo ver violencia física, como que eso me descompone el estómago a niveles máximos. Por supuesto que también me hace mucho daño la violencia sistemática de este país y la violencia estructural de este estado llamado Chile. Pero la violencia explícita física me carga. Como que, de hecho, siempre reclamo en la tele cuando, no sé, muestran como sujeto golpeó a mujer y muestran toda la golpiza, o dicen como violento asalto, y muestran todo el video de los locos que están asaltando a la persona sacándole la mugre, y yo ahí digo como, ¿por qué muestran esto? O sea, yo de verdad que no puedo ver esas cosas. De hecho, cuando estaba viendo este documental y salen como esta marcha del sí, que fue wow, 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 impunemente como vigilada, estas caravanas y estas marchas de fachos desatados. ¡Qué sorpresa que las caravanas de la derecha en este país nunca sean reprimidas y que sean infinitamente violentas! Como claro. algunas semanas del rechazo con armas abiertamente en San Miguel. O sea, los fachos bajan a Santiago, los fachos juegos, porque también hay fachos pobres, bajan a Santiago a puro pegarle a la gente e imponer su idea mediante toda la violencia que ellos critican y condenan. Entonces, ahí mostraban como una golpiza que le dieron a otro gallo y yo estaba así, oh, no puedo ver esto, no puedo ver esto. Pero entonces ahí entra el dilema. Porque yo le digo a la Olga como, oye, Olguita, sabéis que como que confío mucho en tu criterio de subir las cositas, pero siento que me incomoda como compartir este tipo de imágenes. Y como que lo conversamos y la Olga me dijo como, ya, si quieres, bórrala. Y le dije como, te propongo subir otra, como también visibilizando lo que pasó, pero quizás no como compartiendo el morbo, porque además siempre pasa que se viralizan videos de esta índole y después sale la familia diciendo, por favor, bájenlo, no lo compartan más, porque, etcétera, victimiza a la persona, revictimiza a la persona, no sé. Y cuando la iba a bajar, dije, ¿qué? ¿Sabes qué va? Filo. Como, la voy a dejar arriba porque lamentablemente si tú no viralizas este tipo de cosas no se hacen visibles, que algo bueno que nos haya dado esta como excesiva mundialización o universalización de, ¿cómo se dice cuando? La globalización de la información. Esa porquería. Es que siempre es la última unidad en los libros de historia. Entonces porque es lo más fome que nadie quiere pasar. Sí, te aparece como ese planeta, así como con teléfono o con internet. Claro, es como última unidad, cuarto medio, ya, chao, así. chao. Entonces sí, por un lado es como el morbo del que después la televisión se cuelga de una manera demasiado morbosa, demasiado y lo hace condenable. Fatuamente, porque omiten todo el detalle de que el cabro fue lanzado por los pacos. Dicen que cayó, abiertamente en un comienzo dijeron que se cayó, que se había resbalado. Entonces, ¿cómo te vaya a resbalar de una reja que te llega más arriba del estómago? O sea, es imposible. Si te llega a la rodilla te podés caer, si te llega a la
al muslo te puedes caer, pero una reja de ese alto no te vaya a resbalar, pues no sean estúpidos. Y aparte, que ¿por qué tenéis que obviar el hecho de que alguien que está protestando tiene que salir huyendo, corriendo, y tiene que sufrir un accidente? O sea, de por sí ya estoy como obviando el hecho de que protestar en este país es ilegal. Sí, pues. O sea, desafían las leyes de la física, no dan fuentes, crean testimonios de inmediato falsos. Eso, es que abiertamente mienten. Eso es lo peligroso de la prensa burguesa, como le decimos aquí, como abiertamente falsean las informaciones, no se han contactado con las familias. Y ayer recién llegaron como a la 1 los patúos a las manifestaciones que habían afuera de la clínica Santa María. Y la gente lo echó, ¿no? Sí, que son patúos, llegan a grabar imágenes ahora para seguir diciendo que el cabrón se cayó. Váyanse a la punta del cerro. Y quédense allá. Sí, po. Y iba a decir otra cosa, pero lo olvidé. Que decimos prensa burguesa no porque hay dinero y la shit. No, es porque estos canales que son, lo vamos a decir ya derechamente, Mega, Chilevisión, el 13 y el TVN también cumple su cuota, aunque sea el canal del Estado, se dedican constante, bueno, los otros canales no son y también la prensa como Bio Bio. Pero Bio Bio se sabe que es del facho moyático. Entonces como que estos canales de tele, sus dueños son grandes empresarios del mundo empresarial que maneja este país, porque recordemos que este país es una empresa vertedero. Entonces todo está mediado y mandado por los empresarios, y ellos son los grandes dueños de estas cadenas de televisión. Entonces por eso decimos que es una prensa burguesa, porque está manejada por los grandes grupos económicos. Entonces de ahí yo quería hacer un link, un enlace, hablando en español, de la Spanglish. Sí. Hashtag. Hashtag. De la entrevista que le hacen, como de las palabras que dice Alejandro Goich dentro del programa, que creo que todo lo que dice acertado. Yo amo a Goich, no me importa nada. Goich es un actor chileno que ahora último apareció harto más en teleseries y películas, y que todo lo que dice me gusta. Él fue una persona que, como mismo dice, perdió a hartos compañeros en la dictadura, creo que incluso estuvo exiliado, así que la vivió dura. Lo primero que dice, una de las primeras cosas que dice cuando aparece, es que este era un país con cero información veraz. O sea, bajo la dictadura, Chile no tenía la posibilidad de prender la tele y tener la certeza de lo que estaban diciendo era lo que realmente pasó, o al menos era una interpretación abierta o una interpretación, no sé, transparente de lo que podía estar pasando, como incluso teniendo matices, como diciendo, bueno, no sabemos, se está investigando, qué sé yo. Eso no existía, y que algo que hoy día está bastante presente, y que en esos tiempos se suplió un poco con otros medios alternativos como las revistas que vimos el año pasado, no sé, Fortín Mapocho, Análisis, etcétera, y que en términos como audiovisuales se transparentaba mucho en teleanálisis, que hoy en día no existe, pero no sé, hay medios también en los que uno se informa como para saber lo que está pasando en las protestas, no sé, prensa opal, prensa, todas esas cuestiones. Siento que tal vez me voy a desviar un poco, pero no puedo dejar de mencionar el primerísimo y gran como muestra documental de Pinochet en la franja del sí, sentado en un sillón, súper civil, diciendo esta gran frase que sabéis que le tuve que poner pausa, anotarla, porque es buenísima. Comillas, Pinochet diciendo, yo no me recomiendo, analícenme. Si he hecho una cosa mala, perdónenme. Pero creo que sumando y restando tengo más a favor que en contra. Oye, sí. ¿Sabéis que yo, sabéis que entre una gran dicotomía entre estar muriéndome de la risa, pero a la vez horrorizada y más enrabiada que nada, porque siento que es un tópico también muy común en la derecha, en términos argumentales, de que su forma de acercarse a las bases populares
es como hablando en un lenguaje súper coloquial y abiertamente para mí, no sé, como coloquial, así como ordinario, casi así como como sustantivo. pensando que la gente no va a entender si habláis con unas palabras un poco más elaboradas. Y siento que es muy similar a lo que hacen en este gobierno, como que los ministros citan, no sé, cualquier weá, citan como a cantantes para dar cifras sobre gente muerta en COVID, como que siento que es muy similar eso de como bajar a hablar a gente y aparte son unos patuos. Y siento que ahí solo haría como el enlace con que como mostraban estas personalidades también, lo interesante de esto, como ya lo hemos dicho, ponían a distintas personalidades. Entonces incluso, por ejemplo, tenemos a Caselli, el rey ¿cómo se? No, me olvidé de eso. Lo del... Rey del metro cuadrado. Ah, Caselli, el rey del sí. metro cuadrado. Aparece en la franja del no, debido a como las repercusiones que generó en su familia que su madre fuera detenida y torturada, y estuviera Sí. detenida varios días. Entonces, yo siento que el hecho de mostrar distintas personalidades como de distintos lugares, o sea, un ídolo del fútbol popular, hablando abiertamente que se posicionaba desde una perspectiva política, yo siento que también generan harto impacto, como que siempre está esa discusión de como por qué esperáis algo de personas que no se hacen conocidas por su perspectiva política, pero yo siento que igual es necesario que personalidades como ellos se posicionen. Por Es eso que que, uno, por ejemplo, ama tanto ahora a Charlie Arangui, el príncipe, o a Boseyur, ¿cachai? Y por eso, por ejemplo, ahora uno odia tanto al Perkin de Arturo Vidal, que aunque sea el terrible buen jugador y el King, y full que andaba sacándose fotos con Luxi cuando le estaban sacando los ojos a la gente, bu. Entonces, sí. yo siento que ahí también está como esa discusión, pues, de dónde también uno como que espera ciertas cosas, pero yo siento que con cosas como estas, como el plebiscito del 88 y ahora el plebiscito que hay el 25 de octubre, yo espero de todas partes que la gente luche, ¿cachai? Como que todos tienen que luchar de su guerrilla, ¿cachai? Pero es que ahí entra el Y, tema de la publicidad que hablábamos antes, pues lo que tiene que hacer la campaña es convencerte. Entonces, lo que apelaba en una primera instancia a la campaña del sí era el crecimiento económico. Entonces Pinochet sale diciendo, bueno, si lo hice mal, perdóneme, pero sumando y restando, queriendo decir como, sí, me he mandado las tremendas embarradas, soy un hipergenocida asesino, pero bueno, la economía, ¿y por qué? Porque ahora la gente como no tiene educación y no es capaz de ver de lo que están haciendo es mercantilizar la vida de la gente, privatizar la vida de la gente, en donde no estoy condenando que haya mall y que haya, no sé, mercado en donde la gente pueda hacer sus cositas. Estoy criticando que ahora la gente tiene tele, tiene capacidad de crédito, pero no puede ahorrar para comprarse una casa y no tiene buenas pensiones, no tiene buena educación y no tiene buena salud. Es donde Pinochet saca este discurso como de, bueno, perdónenme, pero sumando y restando. Y por el otro lado tenemos que en la campaña del no juntan a todas estas celebridades como actores y actrices que estaban vetados de la televisión, Caselli, que lo que le pasó a la mamá fue terrible, eh, la cueca sola, este como sketch también de la señora que va a comprar una bolsita de té, que es o muy... las cosas humorísticas también, pues. Sí, pues como todo este tema del no, con también tomando algunos como spots publicitarios, que siento que eso le falta mucho a la campaña de la prueba. Siento que hay cositas de la campaña de la prueba que están muy bacanes, pero en general la franja me parece como redividida, que a veces falta un lenguaje más profundo, como ni siquiera más académico, así como más elaborado, sino que profundo, unas palabras que puedan decir, no sé, algo que haga ver lo estructural de la violencia de este Estado. Sí. De hecho, yo siento que lo más rescatable de la franja de ahora de la prueba y el rechazo deben ser como las partes de la franja de la prueba de la sociedad, de las organizaciones, o sea, de la organización a la sociedad civil. Eh,
porque ahí es donde yo veo como más corazón, como que la ingenian un poco más, como que están recurriendo a como algunas cosas como creativas que a todos nos hace feliz, pues, como por ejemplo la que se utilizó ayer, haciendo una rememoranza a todas las teleseries como de la sociedad chilena, estuvo y apareció buenísima. esta familia que era de gata y tuerca, ¿no? No, era de brujas, ¿De parece. bruja? Bruja, Sí. sí. Es que yo no veía las del 13, así que no sé. Pero también apareció el chingao de Amores de Mercado. Sí. Y apareció la María Salomé, la María Jacobé y la María Magdalena diciendo que había que aprobar. Entonces, a mí me pareció súper interesante esto porque cuando llega el momento de que alguien analice como la franja de la prueba y el rechazo, no sé, para algo, yo creo que alguien va a decir por qué tuvieron que recurrir como a teleseries de más de 15 años para hacer una campaña. Y ahí la gente va a tener que darse cuenta que en este momento como que la gente ha vuelto a eso. Y no sé, Sí. es como un fenómeno demasiado como interesante porque hemos vuelto al Chile de los 2000. Sí, porque han empezado como a subir estas teleseries, sobre todo las de Sabatini, o sea, empezaron con las de Sabatini y el TVN, y después ya otras están subiendo otras teleseries como, no sé, las del 13, sus teleseries emblemáticas, etcétera, teleseries nocturnas también, pero sí, o sea, es que esas teleseries, yo me acuerdo como, no sé, de las Montini me acuerdo, de los Pincheira me acuerdo, de Puerta Adentro me acuerdo, de las otras no me acuerdo tanto porque era muy chica, po. Pero son buenísimos, pues esas son las mejores teleseries, no hay comparación con cuando hablábamos del capítulo de Pampa Ilusión, que las teleseries de ahora, no sé, la escenografía parecen puras casas piloto, los personajes no tienen personalidades diferentes, son como los actores haciendo de los actores con otro nombre. Y antes era mucho más teatral, la construcción de los personajes era como mucho más, algunos caricaturescas, se basaban en figuras literarias. No hay comparación. No, no hay comparación. No queremos desmerecer el trabajo de cientos de personas que se siguen dedicando a la actuación, No, pero no, 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 para nada. abiertamente era otro rollo también la teleserie, porque no era una teleserie solo para entretener, sino que era una teleserie también para educar. Y ese Sí, era un po. rollo que estaba muy claro. Así que siento que, bueno, como decíamos, sentimos que le falta amor a la franja de la prueba. Yo De hecho, creo sabes que a que mí igual me confunde caleta, porque de partida aparece RN en la franja del rechazo y de la prueba. Maldita RN, está en todas partes, como que... yo creo que lo No que sé, le falta a una... la es el convencimiento. La franja de la prueba tiene que convencer a la gente que no sabe qué votar y lo que está haciendo es como no sé si se está esforzando tanto en hacerlo. Insisto, siento que solo los videos que he visto de las organizaciones de la sociedad civil me han generado algo. Porque el resto, ¿qué sentido le va a hacer a la gente ver un video de PPD, del Partido Socialista, de la DC? Si todos sabemos que durante todos estos años han sido parte del mismo juego de la impunidad y del neoliberalismo, entonces siento que por eso también es como... es que no sé, yo siento que a mí yo veo, si la DC está por el apruebo, como que, A mí ¿qué no me onda este importa lo que apruebo? haga la DC, como que la DC va para acá y va para allá, o sea, me acordé de esta vieja como que, vieja facha que entrevistaron en la calle que dijo como lo único que me asusta o lo único que no estoy de acuerdo es que no han echado a todos los comunistas, tienen que echar a todos los comunistas y sobre todo a los de la DC, que son peores que los comunistas. Y ahí yo dije, odio a la DC. Lo único que une a fachos y gente de izquierda es el odio a la DC. ¿Sabes que tengo una teoría súper fundamentada en otras muestras documentales del odio de la derecha a la DC? La derecha nunca le va a perdonar a la DC que haya iniciado la reforma agraria, porque hay un extracto, un testimonio en este programa Nuestro Siglo, una gran producción de TVN también que pueden revisar, y ahí entrevistan como un viejo así terrible, guaso dueño de fondo, que dice así como, no, es que de Allende uno esperaba cualquier cosa, porque era un marxista, pero de Frei Montalva yo le di mi voto, y él nos quitó el campo. Yo nunca le voy a perdonar eso. Y era como, la derecha nunca le va a perdonar a Frei que haya iniciado la reforma agraria de verdad, porque de verdad que no lo esperaban. Así que...
el odio a la DC es algo que une a la gente. Sí. Oye, hablemos un poquito de... A mí me encantó cuando apareció el Florcita Motuda hablando del vals del no, porque eso es lo que yo siento que falta, siento que como que uno piensa en el plebiscito del 88 y aunque no lo hay vivido, empieza como Chile, la alegría ya y no lo viviste, no estabas ni de proyecto, o sea, yo nunca fui un proyecto, pero o sea, mis papás estaban chicos, como que yo ni nací en ese momento, pero igual como que está en el inconsciente colectivo la canción. Y siento que esas cosas son las que faltan. Como que me gusta mucho cuando Florcita Motuda estaba como contándolo del vals del no. Y que después se sube porque era como en el fondo para quitarle el miedo a la gente, porque la gente tenía mucho miedo de como ir a las concentraciones, a pesar de que eran masivas, como hacer las campañas, etcétera. Y el Florcita Motuda dice que canta el vals del no y después se sube Lagos y dice como, esto no es un circo, como muy agua fiesta. Y él como que ¿qué te pasa, weón? Como, me encanta su reacción, como, ¿por qué tan amargado? Así. No, me encanta Florcita Motuda. Lagos el que va a marchar con Terno, ¿viste? Yo te dije en el capítulo pasado. Es verdad, sí. Pero ¿quién va a marchar con Terno? ¿Cuál es la necesidad de hacer eso, cachai? Como de esa gente que se hace la seria y vale hongo. Esa gente que... Yo quiero comentar que me encantó lo de Florcita Motuda contando de que después los milicos habían prohibido como el Danubio Azul cuando los novios se casaban, porque era el vals de los novios. Y ahí yo pensé, entonces donde se cierra una puerta, alguien abre una ventana. Y Chayanne creó Tiempo de Vals. Tiempo de Vals. Y ahí Chayanne se lanzó a utilizar los matrimonios hasta el día de hoy. Así que... ¿Habrá sido la censura al Danubio Azul un impulso a la carrera de Chayanne? Tesis de pregrado. Bueno, me parece súper interesante investigar eso, porque Tiempo de Vals es algo que ahora todos tenemos ahí, como en el inconsciente. Pero sí, aguanto Florcita Motuda porque aparte aparece en este capítulo cuando aún no era diputado. Y yo siento que de verdad, a personas como que sabemos que son como Lagos, sean de izquierda, entre comillas, o de derecha, yo creo que debe ser como un ají en algún lugar muy incómodo del cuerpo tener a personas como Florcita Motuda en el Parlamento. Porque Florcita Motuda siempre va a ser un artista. Entonces, ellos nunca van a poder entender por qué un payaso, como le dicen, está en un lugar así. Y es que ese es el tema, como que Chile quedó muy con una mentalidad tecnócrata. Como que la tecnocracia era una de las cosas que, como para explicarla un poco en palabras más sencillas, la tecnocracia era lo que proponía, por ejemplo, Jaime Guzmán, que era gente experta se hace cargo de las cosas sin que la gente se entrometa. Entonces genera todo este como sistema en que gente muy especializada en ciertos temas planea y decide todas las cosas que pasan y la gente pulula nomás, hace su vida, ¿cachai? Como sin presentar un proyecto en el que sea la ciudadanía la que se inmiscuya y se preocupe y sea partícipe de los procesos históricos y políticos que puedan darse en el país en términos también de decisiones como de leyes, proyectos para el país, economía, salud, todas esas cuestiones de la vida. Entonces, claro, pues la gente no coincide que haya un artista dentro del Parlamento, que es lo que nos ha llevado a ser un país que tiene todos los ministerios llenos de ingenieros comerciales y uno dice, loco, o sea, nuestro ministro de Educación es un abogado especializado en educación de mercado, o sea, a este gallo no le importa nada. A mí realmente me dio hasta pena cuando vi como decían como no llegó a nadie y todos se burlaban de él, pero después decía, ay, este loco un facho que se ha reído en nuestras caras todo este tiempo, ¿por qué tengo tanta empatía por este ser humano? Adiós. No sé, algún lado, no sé si será mi luna, la conjunción de los planetas en este momento, pero estoy muy compasiva, no sé por qué.
No apoyo esa compasión. Basta, Oye, basta. casi que... Del día de la votación puede ser rápidamente, como de todo este tema de que cortaron la luz el día anterior, todo el desorden, el susto con los cómputos y después ya... No, últimas reflexiones nomás. Últimas reflexiones, lánzate. Ya. Bueno, cosas para decir que tengo anotadas, déjenme revisar mis notitas. Bueno, terminando con la campaña del no, aparecieron varias personas ahí hablando de lo que había significado perder el miedo, por ahí el conductor de la campaña, todo el amedrentamiento que sufrió durante muchos años, todo el tema de la discursividad que tuvo el plebiscito, como de no al odio, sí a la paz, todas esas imágenes de la gente haciendo el signo con los deditos, que era algo como muy del plebiscito. Y entramos a la vísperas del plebiscito, en donde se cortó la luz, que era un clásico de los 80. Y la gente ahí tenía mucho miedo porque existía un miedo latente de que algo podía pasar, algo malo como de parte de Pinochet para que no siguiera adelante el plebiscito. Entonces, bueno, se corta la luz, bla, 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 no importa. La gente va masivamente a las votaciones y siento que eso es uno de los registros históricos muy valiosos para nuestra historia, no quiero decir nacional, pero para nuestra historia nacional, porque ver todos esos locales llenos, la gente reclamando, las señoras diciendo, oye, no nos están dejando votar, no nos están dejando votar. Y los pacos diciendo como, oigan, por favor, está lleno. O sea, me encanta cuando los pacos están sobrepasados y ya no pueden hacer nada y la gente hace como que no estuvieran ahí. Me encanta. Me encanta. Esa es algo que me gusta mucho. Y Napo, después, bueno, el tema de que no querían como reconocer, ya como había dicho la Olguita, habían tensiones, por ejemplo, cuando vemos las imágenes de cuando estaban decidiendo si Pinochet iba o no como candidato, que eso tuvieron que decidirlo, muestran como a como a Matei hablando con Toribio Merino y después muestran a Matei hablando con Stange. Entonces como que esa era una dictadura dentro de la dictadura, porque Pinochet se tomó el poder dentro de la junta militar y los demás, bueno, cosas castrenses. El año 73 firmaron y quedó por acuerdo que Pinochet iba a quedar en el poder porque era la institución armada más antigua, pero esto iba a ser rotativo. Claro, rotativo mis polainas. Entonces, bueno, la gente tenía miedo porque aparte Pinochet, esta declaración que salió diciendo como, esto es muy vieja como 80, como mucha manipulación, como, no, lo que pasa es que yo tengo miedo porque he escuchado unas cosas, pero no voy a decir. Así, no voy a decir, pero unos gallos con unos pasamontañas. Entonces era como, ¡ay! ¡Qué ordinario! ¡Ay, no! Dije yo, señor. Y nada, pues, en medio de toda como esa convulsión, los dos primeros cómputos, y él sí iba ganando como por mucha mayoría, y era ya sospechoso porque hasta los más fachos, yo creo que sospechaban que en realidad él sí no era la... O sea, obviamente hay gente que está muy ciega, pero yo creo que mucha gente del sí incluso sabía que no iban a ganar. Entonces... muestran las poblaciones, por ejemplo, esta población en La Hormida, en donde había una señora que empezó a anotar los cómputos. Después, bueno, son finalmente Sergio Nofre Jarpa y Matei, el papá de Evelyn Matei, por cierto, en los que reconocen finalmente el no. Y ahí hay muchas discusiones de que si ellos no hubiesen salido finalmente como a reconocerlo, quizás no habrían reconocido la victoria del no. Ahí hay también una discusión. ¿Qué es algo yo siento que Matei estaba así como, que se vaya a la punta del cerro, sí. Pinochet. Yo voy a decir que perdió nomás. Sí, porque es de hecho lo reconoció como antes de entrar al palacio, como que la prensa así como, general, y él así como, no ganó, así como, es un hecho, ¿no? Así como... Sí. Eso es lo que nos apasiona de la historia, como, ¿qué podría haber pasado? Y podéis pasar horas analizando qué podría haber pasado y en verdad nunca vais a saber qué podría haber pasado, pero uno
una como buena ñoña de la historia lo hace igual. Yo siento que este abuso como de una mala práctica. Entonces, como una adicción mala dentro de la disciplina. Es como la actitud tóxica de la disciplina, como loco, suelta el pasado, así, ya no pasó. Y aparte que abiertamente está mal, porque una no lo puede modificar, pero una está ahí así, oh, ¿qué hubiera pasado? Sí, bueno, celebraciones masivas, la gente en un principio salió muy abrazando a los pacos, dejándole flores en las cucas, y después se dieron cuenta que, en efecto, ganó el no, pero la dictadura todavía no se había acabado. No. ¿Qué onda la gente que abraza a los pacos? No. Díganmelo. No sé nada yo. A ver, explícame esa situación. O sea, que yo digo, ya ganó el no, pero, loco, o sea, los pacos todavía no dicen dónde está la gente, siguen matando gente. Sí, acerca de eso yo quiero recalcar porque también muestra las imágenes del Frente Patriótico, porque como siempre el PC amarilló, empezó con sus cuestiones de la legalidad y no sé qué, y aquí vemos el asesinato de Raúl Pellegrini y Cecilia Mañi, que fueron dos combatientes del Frente, de los líderes más destacados de como esa primera generación del Frente, porque está como la generación 80 del Frente y después viene como el Frente de los 90 que también hizo acciones, pero quizás está menos visibilizado. Y la hermana de Pellegrín dice unas palabras que a mí me gustaron caleta, como que es muy asertivo con respecto a lo que sucedió después del plebiscito y que nos llevó hasta el día de hoy y que nos demuestra una vez más que Pellegrín era un loquito que de verdad tenía la media mente. ¿Vaya a decir las palabras? No. Ah. Como que creí que te habías quedado pegado. No, es que no alcancé a anotarlas porque era re largo y estaba un poco con sueño. Emocionadísima. No sé, entiendo. Sí. No la anoté, pero en el fondo era como... En el fondo todo lo que pasó hoy día, como que, claro, la legalidad no lo fue todo, la gente no hizo más, no siguió protestando, no siguió luchando por las cosas que querían que vinieran. Dejó lo todo peor es que seguían habiendo grupos armados, porque estaban convencidos de esto. El Frente era uno de esos, pero también estaba, por ejemplo, el movimiento juvenil Lautaro. Sí. Como que también había militantes del MIR que seguían en esta, entonces sí, como que se supone que la alegría llegó como la unión, la transición, llegó toda esta memoria como instalada por el Estado, por este Estado dirigido en ese momento por personas como Elwin, quien había sido un golpista. Entonces yo no sé qué puedo esperar de alguien como él. No sé si Elwin para mí sería una persona abiertamente, como muchos lo han definido, como un democrático, porque si apoyé un golpe de Estado no puede ser democrático, considerando que igual en ese momento había gente de la DC que estuvo en desacuerdo con el golpe. Entonces, sí, siento que en términos de conclusión me quedaría con últimas frases de distintas personas, que no alcancé a anotar sus nombres, pero por ejemplo uno de ellos decía como los asesinos siguen en la calle, estamos mal o peor. Sí. O como otras personas que decían como tenemos una democracia, mala, buena, pero la tenemos. Y yo siento que si bien es respetable que una persona tenga una opinión así, considerando lo que haya vivido, creo que ya ese tipo de argumentos no lo deberíamos seguir como instalando como si fuera nuestra única opción. Claro. Pero si algo nos demuestra es que los procesos son modificables, que las cosas cambian, que las cosas abiertamente evolucionan y esta que tenemos ya no es una democracia como tal. No me importa si no es buena, no me importa cómo la tenemos, porque mientras se permita el asesinato y la impunidad abiertamente y el negacionismo, por solo reclamar contra algo que no te parece de este gobierno y que por eso le pueda costar un ojo o quedar grave o terminar muerto o terminar detenido durante meses con montajes falsos, no, esto no es una democracia y esto no lo quiero. Sí, así que... yo creo que todavía estamos en transición, de hecho. Creo que vamos a terminar la transición cuando saquemos la nueva constitución. Perdón por interrumpir, pero quería como complementar con otras frases, como Chile ha sido egoísta con quienes pelearon por la democracia.
hay mucha sangre que todavía está corriendo y que nadie quería algo como lo que terminó siendo. Que finalmente es como el sentimiento, como, sí, queríamos esto, pero no como está. Como que queríamos democracia, pero no esta democracia. Y ya no nos sirve esta democracia, hay que construir otra. Sí. Y bajo otros pactos y otras perspectivas. Y siento que abiertamente sí, nosotras en el programa aprobamos, vamos a ir a votar, convención constitucional este 25 de octubre, pero también entendemos que hay que seguir luchando, hay que seguir organizándose y que no hay que ser ingenuos, po. Los verdugos del pueblo los tenemos súper claros, sabemos quiénes son y no podemos pedirle pera al olmo, po. Así que el pueblo tiene que construir sus propias formas y sus propios medios también. Sí. En términos históricos, para terminar como con las últimas partes también, lo que hizo Pinochet, si es que se preguntan qué hizo después de que perdiera el plebiscito, bueno, se dedicó básicamente a blindarse para que nadie enjuiciara a su verdugo ni a él mismo, que es una historia que es un continuará que podemos revisar más tarde, pero nada, pues que no sea extraño si Piñera comienza a hacer lo mismo después de la prueba. Yo creo que hemos llegado al final. ¿Qué te parece a ti? Sí, yo creo que sí, nos lanzamos ya. Sí, pero está bien. Está bien, me gusta. Gracias si han escuchado hasta aquí. Esperamos sus comentarios, sus reflexiones, sus likes, sus comentarios. Compártanos. Nos importa saber lo que piensan. Y nada, yo sigo pensando a veces que estaba hablando sola, así que bacán si nos dicen que no. Ya. No. Chao. Chao. Apruebo.